John Wayne Gacy's remains will be cremated. The serial killer who took the lives of at least 33 young men and boys was put to death. Detrás de una sonrisa, detrás de un disfraz colorido, puede esconderse el horror más inimaginable. Esta es la historia real de un hombre que se convirtió en pesadilla. Esta es la historia de John Wayne Gacy. Chicago, Illinois, 17 de marzo de 1942. En una modesta casa en el suburbio de Edgewater, nacía John Wayne Gacy Jr., el segundo de los 3 hijos de Marion Elaine Robinson y John Stanley Gacy. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la violencia. Su padre, veterano de la Primera Guerra Mundial y trabajador de una empresa de herramientas, era un hombre autoritario, frío y severo. Era alcohólico y no dudaba en usar los puños para disciplinar a sus hijos. John Wayne Gacy Jr. sufría palizas frecuentes. Su padre lo humillaba diciéndole que era débil, que no era un verdadero hombre, e insinuaba que era homosexual, algo que en esa época era visto como profundo desprecio en ese entorno. Mientras tanto, su madre intentaba protegerlo, pero en la dinámica familiar su figura era débil frente al autoritarismo del padre. Desde pequeño, Gacy mostró problemas de salud. A los 11 años sufrió un golpe en la cabeza que le produjo un coágulo de sangre en el cerebro, un traumatismo craneal que pasaría desapercibido por años. Durante su adolescencia padeció desmayos recurrentes, fue hospitalizado varias veces y perdió meses enteros de clases, lo que afectó su autoestima y su desarrollo social. Nunca terminó de encajar con sus compañeros, era torpe en los deportes, algo que su padre despreciaba aún más, y prefería tareas escolares o actividades comunitarias. A pesar de sus necesidades constantes de aprobación, Gacy jamás logró obtener una sola palabra de reconocimiento por parte de su padre. Esta infancia fracturada, llena de violencia, humillación y enfermedad, fue el terreno fértil donde comenzaría a germinar una oscuridad que más tarde escandalizaría al mundo. La adolescencia de John Wayne Gacy fue, al igual que su infancia, una etapa de dolor y frustración. Aunque buscaba desesperadamente agradar a su padre, sus problemas de salud y su falta de destreza siguieron siendo motivos de humillación constante en su hogar. En la escuela secundaria, John intentó encontrar un lugar para sí mismo, se involucró en organizaciones estudiantiles y proyectos de voluntariado, mostrando una sorprendente habilidad para ganar la confianza de figuras de autoridad, una habilidad que más tarde usaría de formas aterradoras. Sin embargo, nunca terminó sus estudios secundarios a tiempo. Su salud débil combinada con su necesidad de validación lo empujaron a buscar aceptación en cualquier lugar donde pudiera encontrarla. A los 18 años, tras una serie de conflictos familiares, John Wayne dejó su casa. Primero, trabajó en una funeraria en Las Vegas. Allí vivió en el mismo edificio donde se realizaban los embalsamientos. Durante su estancia, confesó que una noche se metió en el ataúd de un joven fallecido abrazándolo. Esta experiencia lo perturbó profundamente y poco tiempo después decidió abandonar Las Vegas y regresar a Chicago. Ya de regreso, Gacy ingresó al Northwestern Business College, donde finalmente obtuvo un título en gestión empresarial en 1963, uno de los pocos logros de su vida que su padre le reconocería, aunque brevemente. Más tarde consiguió un trabajo como gerente de distrito en una cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken en Waterloo, gracias al apoyo del padre de su primera esposa, Marilyn Myers. Desde afuera, la vida de John Wayne Gacy parecía encaminarse: matrimonio, trabajo estable, respeto comunitario. Sin embargo, tras esa fachada respetable, se escondía un abismo de oscuridad que muy pronto saldría a la luz. A mediados de los años 60, John Wayne Gacy se había establecido en Waterloo, Iowa. Casado con Marilyn Myers, trabajaba administrando 3 restaurantes Kentucky Fried Chicken que pertenecían a su suegro. En apariencia era un ciudadano ejemplar, miembro activo de la Cámara de Comercio, participante habitual de las organizaciones comunitarias e incluso fundador de un pequeño club llamado Los Jóvenes Demócratas. Era carismático, confiado, respetado, pero todo era una fachada. Tras las puertas cerradas, Gacy empezaba a ceder a sus impulsos más oscuros. Invitaba a adolescentes que trabajaban para él en su casa, les ofrecía alcohol, drogas y luego, aprovechándose de su vulnerabilidad, los atacaba. En 1968, un joven de 15 años llamado Donald Borges, hijo de un colega político, denunció a Gacy por agresión sexual. Al principio, Gacy intentó utilizar su influencia social para desacreditar al joven,
pero la investigación avanzó. Finalmente fue arrestado y acusado de sodomía, un crimen gravísimo en la época. Durante el proceso, otros jóvenes también se presentaron acusándolo de hechos similares. En diciembre de 1968, John Wayne Gacy se declaró culpable de un cargo, tratando de minimizar la gravedad de los hechos. Sin embargo, fue condenado a 10 años de prisión en la penitenciaría estatal de Anamosa, Iowa. Apenas unos meses después de su condena, su esposa Marilyn pidió el divorcio y obtuvo la custodia total de sus 2 hijos. Desde prisión, Gacy seguiría mostrando su habilidad manipuladora. Se ganó rápidamente una reputación como prisionero modelo, organizando eventos y programas de reforma. Sorprendentemente, gracias a su buena conducta, fue liberado en menos de 2 años, en junio de 1970. Volvía a las calles, y esta vez sus crímenes serían aún más monstruosos. Tras su liberación en 1970, John Wayne Gacy volvió a Chicago para comenzar una nueva vida. A simple vista, era un hombre exitoso. Abrió su propia empresa de construcción PDM que le permitía contratar jóvenes para trabajos eventuales. Se compró una casa en 8213 West Somerdale Avenue en el suburbio de Norwood Park. Allí, en los cimientos de esa casa, se escribiría una de las historias más macabras de la criminalidad moderna. Gacy se convirtió en una figura activa de la comunidad, organizaba fiestas, desfiles y a veces se disfrazaba como Pogo el payaso, entreteniendo a los niños en hospitales y eventos. Pero detrás de las pinturas de colores se escondía un verdadero monstruo. A partir de 1972, Gacy comenzó a secuestrar, violar, torturar y asesinar a adolescentes y jóvenes varones. Usaba su carisma para atraerlos, ofrecía trabajo, dinero o simplemente los embaucaba mostrando su disfraz de payaso. Una de las técnicas más infames era el truco de las esposas. Convencía a los chicos para que se dejaran esposar prometiéndoles un acto de magia, y una vez inmovilizados no había escapatoria. La mayoría de sus víctimas fueron estranguladas o asfixiadas. Muchas veces, después de asesinar, escondía los cuerpos en el espacio de rastreo de su casa, debajo del suelo. Cuando ya no tuvo más espacio, comenzó a arrojar algunos cuerpos al río Des Plaines. A lo largo de 6 años, Gacy asesinó al menos 33 jóvenes. La mayoría tenía entre 14 y 21 años, y todo sucedía mientras mantenía su fachada de ciudadano ejemplar. Nadie lo sospechaba. Hasta que cometió errores que lo llevarían finalmente a su caída. El 11 de diciembre de 1978, Robert Piest, un adolescente de 15 años, desapareció en Des Plaines, Illinois. Robert había salido a encontrarse con un contratista para discutir un posible empleo. Ese contratista era John Wayne Gacy. La familia Piest reportó su desaparición de inmediato y la policía, a diferencia de ocasiones anteriores, actuó con rapidez. Cuando los oficiales comenzaron a investigar a Gacy, descubrieron un historial preocupante: condena previa por abuso sexual y múltiples denuncias. Obtuvieron una orden de registro para su casa. Dentro encontraron una serie de objetos perturbadores: ropa de adolescentes, cadenas, llaves esposas, fotografías de jóvenes desconocidos. Pero lo más aterrador aún estaba por descubrirse. Al inspeccionar el espacio de rastreo bajo la casa, el hedor insoportable los guió hasta la verdad. Cuerpos, decenas de cuerpos. Los restos de 29 víctimas fueron encontrados allí. Otros 4 cuerpos fueron recuperados del cercano río Des Plaines. John Wayne Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. Durante los interrogatorios confesó los asesinatos y dibujó un plano detallado indicando dónde había enterrado cada cuerpo. El juicio comenzó en febrero de 1980. La defensa intentó alegar locura, pero las pruebas eran abrumadoras. Las historias de las víctimas, la evidencia física, la brutalidad en los actos dejaron poco espacio a la duda. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos. Fue condenado a muerte por inyección letal. Durante los 14 años que pasó en prisión, Gacy no mostró remordimiento. De hecho, se dedicó a pintar cuadros de sí mismo como Pogo el payaso y otros motivos oscuros, vendiéndolos desde la cárcel. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, en la prisión estatal de Statesville, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal.
Sus últimas palabras fueron: "Kiss my ass". Y así terminó la historia de uno de los asesinos más aterradores de la historia moderna. Pero su legado oscuro aún perdura. En cada relato de horror, en cada rincón donde la confianza ciega puede ser fatal, y en cada máscara de payaso que oculta algo mucho más siniestro. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el relato.